Tenemos 41 alumnos. Bueno, chicos, hoy vamos a empezar con funciones de dos variables. Acuérdense que esta materia, como les dijimos al principio, es una materia tridimensional. Estamos en 3D. Dejamos el plano XY y nos movemos en el espacio. Y vamos a ver funciones de varias variables. Las que más vamos a ver realmente son las de dos variables y algunas de tres. Entonces vamos a comenzar viendo las funciones de dos variables. Comienzo dando la definición de lo que es una función de dos variables. Bueno, una función de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado XY en el conjunto D un número real único denotado f de XY. El conjunto D es el dominio de f. Dominio y rango. Y su rango de imagen es el conjunto de los valores que toma f. Es decir, son los f de XY tales que XY pertenece al dominio. O sea, como en análisis 1, nosotros tenemos un dominio que en lugar de ser la recta X, como era en la mayoría de los casos, va a ser el plano XY. No siempre tiene por qué ser el plano XY, el dominio, ¿no es cierto? Va a ser el plano XY si Z es una f de XY, pero podríamos estar hablando de una X, que es una f de IZ. ¿Entienden lo que les digo? A veces uno va a cambiar el dominio, de acuerdo a cómo más le convenga. Las gráficas de las funciones de dos variables son complejas. Nadie les va a pedir que haga una gráfica. De hecho, la gráfica de una función de dos variables es una superficie en R3. Y es muy difícil de dibujar, salvo casos excepcionales, salvo que sea un plano, un paraboloide, circular o elíptico. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan? No se lo di todavía. La cúpula, la parte superior de una esfera, pero no le vamos a pedir que grafiquen eso. Lo que sí tienen que dominar y, entre comillas, saber graficar o identificar es el dominio, es decir, dónde existe la función, el campo de existencia de la función. Entonces vamos a empezar estudiando dominios de funciones de dos variables. Viendo este ejemplo, encuentre el dominio de cada una de las siguientes funciones y evalúe entre 2. Nos dan esta función. Fíjense, esta función z igual a f de xy es un cociente de dos funciones. En el numerador hay una raíz cuadrada, en el numerador un polinomio en x de grado 1. Bueno, lo que yo tengo que buscar o darme cuenta es ver dónde existe esta función. Por empezar, la raíz cuadrada existe solo ¿en qué casos? Si, ¿qué pasa? Lo que están radicando es mayor o igual que 0. Acá está. Lo que están radicando es mayor o igual que 0. ¿Y qué pasa acá, chicos? Le voy a pedir, ¿qué cosa a x? Que no valga 1. Acá está, x distinto de 1. Entonces vamos a ver lo que dice el Stewart. La expresión para f tiene sentido si el denominador, esto, es distinto de 0 y la cantidad que está bajo el radical no es negativa. Así que el dominio de f es el dominio, o sea, ¿dónde existe la función? El dominio de f son los xy tales que, bueno, lo que está en la raíz es mayor o igual que 0 y x tiene que ser distinto de 1. Estudiemos esto. Esto lo podemos representar como una recta, ¿no? La desigualdad x más y más 1 mayor o igual que 0 lo puedo escribir como que. Como que y es mayor o igual que menos x menos 1. Una recta. Escribe los puntos que están en la recta igual a menos x menos 1 o encima de ella. Quiere decir, ahora vamos a graficar el dominio. Vamos a graficar esta recta. Igual menos x menos 1. Es esta que está acá. O también la puedo escribir acá. Así. X más y más 1 igual a 0. ¿Qué tiene que pasar con esto? Que y tiene que ser mayor o igual que la recta. Tiene que estar por encima. Entonces sombreo todo lo que está por encima de la recta, con la recta incluida. ¿De acuerdo?
O sea que el dominio es esto. Y le tengo que sacar un cachito al dominio. ¿Qué le tengo que sacar al dominio? X distinto de 1, es decir, la recta X igual a 1. Y la dibujo sin punteada. ¿Por qué? Porque en realidad los puntos que están sobre esta recta no pertenecen al dominio. ¿Dónde existe la función? Existe acá, sobre esta región. Acá no hay función, acá no existe la función existe acá, arriba de esta zona sombreada en azul. ¿Se entiende? Chicos, ¿me entendieron? Sí, sí. ¿Entendió? Muy bien. Y después me pedía que evalúe, por ejemplo, para que aprendan a evaluar, que evalúe la función en el punto 3,2. Bueno, donde aparece y pongo 3, donde aparece y pongo 2. 3 y 2, 5 y 1, 6, raíz de 6, 3 menos 1, 2. Esto es lo que vale la función en 3,2, o z. F de 3,2 es igual a raíz de 6 sobre 2. Bueno, vamos ahora a este. Vamos ahora a este. Acá, bueno, nuevamente me piden f de 3,2, donde aparece x pongo un 3, donde aparece y pongo 2, me va a quedar 3 por el logaritmo de 2 al cuadrado menos 3, me va a quedar 3 por el logaritmo de 1, que es 0. Eso es lo que vale la función acá, en el punto 3,2. Bueno, ahora, ¿dónde existe la función esa? ¿Para qué valores de x y existe? ¿Qué le voy a tener que pedir? Con x no hay ningún problema. El problema va a estar acá. ¿Cuánto tiene que valer lo que está en el logaritmo? Tiene que ser mayor que 0, ¿no? Porque el logaritmo de 0 no existe y el logaritmo de números negativos tampoco existe. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que poner que y cuadrado menos x tiene que ser tiene que ser mayor que 0. Esto tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Y esto yo lo podría representar así, decir como que este x pasa acá, me va a quedar que x es menor que y cuadrado. Esto yo lo podría pensar como una función x igual a y cuadrado, que sería una parábola así acostada, x igual a y cuadrado. ¿Ven? Acá está. Pero acá me dice que x tiene que ser menor, ¿de acuerdo? X tiene que ser menor que y cuadrado. ¿Se entiende? ¿Está bien? O sea, acá ahora, digamos, me fijo, digamos, en el eje horizontal. X tiene que ser menor que y cuadrado es esta parábola. O sea, ¿qué va a estar en el dominio? Esta zona sombreada, sin el borde de la parábola. O sea, la función existe acá, no existe acá. ¿Se entiende? La gráfica está sobre la zona sombreada, no sobre esta zona. ¿Se entendió, chicos? Bueno, eso básicamente lo que ustedes tienen que saber de dominio. ¿Dónde existe la función? ¿Dónde está definida? Es un poquito más difícil que el análisis 1 porque ahora ya no son más intervalos, son regiones. Acá nos dio sencillo porque nos dio una región linda, compacta, tanto acá como acá, pero por ejemplo por ahí hay una región acá y otra región acá. ¿De acuerdo? Preguntas. Veo que hay preguntas que se están moviendo. ¿Hasta ahora se nomás entendió? preguntar. Sí, se entendió. Yo una cuestión de nomenclatura nomás. Poner f de x y y es lo mismo que poner z, ¿no? Exactamente. Z igual a f de x, y. Bárbaro, gracias. Muy bien. Vayamos con la siguiente transparencia o diapositiva. A ver. Bueno. Gráficas y curvas de nivel. Como yo les dije, chicos, acá esta materia es tridimensional. No les vamos a pedir que hagan gráficas porque son muy complicadas, pero por ahí sí van a tener que estudiar las curvas de nivel porque se usan las curvas de nivel. Y ahora les voy a explicar lo que es.
va a venir después de esto. Primero veamos lo que es una gráfica. Definición. Si f es una función de dos variables con dominio en D, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x y z en R3, tales que z es f de xy y xy está en D. Recordemos que para una función de dos variables, f está definida de R2 en R, es decir, a puntos o números xy, a puntos números xy, yo le asigno un valor z, y con esos valores que le voy asignando a z, formo esta superficie, esta gráfica. ¿Ven? ¿Se entiende, chicos? Bueno, para una función de tres variables, tendremos que la función está definida de R3, o sea, ya la región, digamos, del dominio, ya no es una superficie, es un volumen. F está definida de R3 en R, y su gráfica es un volumen en R4. ¿Qué pasa con esto? ¿Lo puedo graficar? No, esto no se puede graficar. ¿Se entiende? A lo sumo podremos graficar algo que se llama superficie de nivel, cuando igualamos la función a una constante, y ahí nos da una superficie. En este caso, o sea, en este último caso, no podemos hacer la gráfica porque la misma vive, fíjense, yo le puse vive entre comillas, o está en un espacio de dimensión 4. O sea que esto definitivamente no lo podemos graficar. Esto, en cambio, sí lo podemos graficar. No le vamos a pedir que lo grafiquen, a lo sumo lo podrán graficar con el matemática. Porque, como les dije, en general no son sencillas de graficar las funciones de dos variables, salvo casos especiales donde hay mucha simetría. Por ejemplo, un paraboloide circular, un paraboloide elíptico, un plano. Si no, son muy difíciles de graficar las funciones estas. Sigamos. Muy bien. Conjunto de nivel. Bueno, en vez de conjunto de nivel es una forma general de nombrarlo si estamos con funciones de multivariables. Pero nosotros vamos a trabajar con superficie de nivel y curvas de nivel. ¿Qué son las superficies de nivel? Una función f de tres variables son superficies con ecuaciones f de xz igual a k. Donde k es una constante. Por ejemplo, f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es una función de tres variables. ¿Estamos de acuerdo que esto es una función de tres variables? Que no podemos representarla gráficamente. ¿Por qué? Porque vive en R4. ¿Está? Vive acá, vive en R4. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero, sin embargo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a k es una superficie de nivel que corresponde a una esfera de radio, ¿cuánto? Raíz de k. Porque este número que está acá, en este caso, es el radio al cuadrado. Que sí la podemos graficar en R3. ¿Les quedó claro, chicos, eso? O sea, cuando nosotros tenemos funciones de tres variables, que no van a ser tantas las que vamos a ver, bueno, eso sabemos que no lo podemos graficar. Ahora, si esa función de tres variables la igualamos a un número, a una constante, eso sí podríamos graficarlo. Y eso es una superficie que está en R3. ¿Se entiende? Como este ejemplo que yo les puse acá. Esto no sabemos que no lo podemos graficar. Ahora, cuando lo igualamos a un número, si yo esto lo igualo a 9, por ejemplo, lo que voy a obtener es una esfera de radio 3. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Bueno, veamos qué son las curvas de nivel, que por ahí vamos a ver un poco más. Hay un poco más de ejemplos o ejercicios con curvas de nivel. Las curvas de nivel de una función f de dos variables son las curvas con ecuaciones f de x igual a k.
Fíjense, nuevamente ¿qué estamos haciendo? Estamos igualando la función a una constante. Acuérdense que f de xy es z. ¿Me van siguiendo? Entonces, si yo hago z igual a k, ¿qué es eso? Un plano horizontal que tiene una altura k. Si yo hago, si yo hago z igual a 1, ¿eso qué es? Un plano que pasa por z igual a 1. Si hago z igual a 2, ¿eso qué es? Un plano que está a una altura z igual a 2. ¿Se entiende? Bueno, donde k es una constante, por ejemplo, f de xy, x cuadrado más y cuadrado, es una función de dos variables cuya gráfica es una superficie en R3. ¿Qué función es esto? Llamada paraboloide circular, ya se lo digo. Esto es un paraboloide circular, que es esto que está acá, la copa. X cuadrado más y cuadrado es esta copa que está acá. ¿Se entiende? ¿Por qué circular? Porque estos coeficientes, el coeficiente que está acá y el coeficiente que está acá, son iguales. Si acá hubiese, por ejemplo, un 2, ya no sería circular, sería elíptica. En cambio, si acá tengo, por ejemplo, 3x cuadrado más 3y cuadrado, ahí sí sería un paraboloide circular. ¿Por qué circular? Porque nosotros venimos con plano z igual a constante, lo cortamos al paraboloide y la intersección nos da circunferencias. En cambio, si el paraboloide fuera elíptico, elíptico sería, por ejemplo, que acá hubiese un número distinto de este, o acá. Si yo acá pongo 3x cuadrado más y cuadrado, esto sería un paraboloide, pero sería un paraboloide elíptico. Pregunta, dale. ¿Alguien había preguntado algo? ¿No? ¿Te arrepentiste? Bueno. Bueno. Entonces, supongamos que tenemos esto que está acá. Un paraboloide circular, este. Y venimos con planos horizontales. Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3, como acá. ¿Qué es esto, chicos? Esto es una circunferencia a radio de 1. Esta es curva a nivel, es una circunferencia a radio 1. Si yo hago x cuadrado más y cuadrado igual a 2, vengo con un plano z igual a 2 y corto acá, corto el paraboloide, me va a dar, por ejemplo, esta curva que está acá, que luego la proyecto. Y esto me va a quedar, ¿cómo me va a quedar, chicos? Me va a quedar como una cebolla. Fíjense, me van a quedar circunferencias concéntricas. Si el paraboloide en vez de circular fuese elíptico, nos quedaría ¿qué cosa? Elipses concéntricas. ¿De acuerdo? Chicos, ¿de acuerdo? Sí, sí, profe, sí, ¿Se ¿qué estamos entiende? haciendo? Sí, Bueno, fíjense esto. ¿Entienden esto? Esto es, yo vengo, si yo hago x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿qué estoy haciendo? Estoy viniendo con un plano de altura z igual a 9 y la intersección es una circunferencia de radio 3. ¿Está? Muy bien. Y ahora, habiendo visto estas cosas básicas y elementales, vamos a ver límites de funciones de dos variables, que es un poquito más complicado que el límite que ustedes vieron en análisis 1. Porque ustedes en análisis 1, cuando se acercaban a un punto, ¿cómo lo hacían? Se acercaban o por derecha o por izquierda. Ustedes decían x que tiende por derecha a x0. X tiende por izquierda, le ponían un signo menos arriba a la X, tiende por izquierda a X0. Es decir, tenían nada más que dos caminos para acercarse a un punto, por llamarlo de alguna manera conflictivo, o no, un punto que simplemente querían estudiar para ver cómo se comporta la función ahí. Entonces vamos a ver primero cómo es la notación. Se escribe así, fíjense, el límite de f de xy para xy tendiendo a b. Quiere decir que xy tiende a un número AB. X tiende a A,
e y tiende a b, es igual a L. Esto quiere decir que el límite de f de xy es L conforme xy se aproxima a AB. Si podemos acercar los valores f de xy a L tanto como querramos, siempre y cuando tomemos el punto xy lo suficientemente cerca del punto AB, pero sin llegar a ser este. Este es el concepto de límite. Nosotros nos acercamos a B, pero nunca lo tocamos a B, estamos cerquita de AB. Estamos en una distancia muy, pero muy pequeñita, pero nunca llegamos a AB. ¿Se entiende? Igual que en análisis 1. Ahora, ya no van a haber dos formas de acercarnos a AB, van a haber infinitas formas, como las que están dibujadas acá. A diferencia del análisis diferencial de funciones de una variable, donde uno podría acercarse solo por derecha o por izquierda al valor de x tendiendo a, para funciones de dos variables podremos acercarnos a B por infinitos caminos. O sea, si este es el punto AB, bueno, nos podríamos acercar por esta recta, por esta recta, por esta curva, por esta otra curva, por esta otra curva, podemos buscar una parábola, podemos buscar otra parábola así, ¿de acuerdo? Otra parábola así. Bueno, esto que les voy a decir ahora es importantísimo. Si f de xy, acá estoy, si f de xy tiende a L1, a un número L1, conforme xy tiende a AB a lo largo de una trayectoria C1, podría ser por ejemplo esta, C1, y f de xy tiende a L2 conforme a xy tiende a B a lo largo de una trayectoria C2, donde los límites son distintos, L1 es distinto de L2, entonces el límite de f de xy para xy tendiendo a B no existe. Fíjense qué interesante que es esto. Me dice cuando el límite no existe, no me dice cuando el límite existe. Primera cosa interesante, ¿no? Me dice cuando el límite no existe, no cuando existe. Si yo encuentro dos límites distintos por dos caminos distintos, ya está. Digo, el límite no existe. Ahora, si uno sigue hacia un camino L1, un camino L2, un camino L3, y ve que siempre le da el mismo límite, entonces ahí uno empieza a sospechar de que el límite sí existe. Empieza a sospechar. Hay que probarlo todavía. ¿De acuerdo? Chicos, ¿se entendió esto? Esto es lo único que me dice que si yo encuentro para f de xy que tiende a b, encuentro un límite L1 y luego encuentro un límite L2 por una trayectoria distinta, supongamos que L1 sigue una trayectoria C1, o sea, llegué a L1 por una trayectoria C1 y llego a un límite L2 por una trayectoria C2, distinta del C1. Pero resulta que los límites me dan distintos, entonces el límite no existe. ¿Se entendió? Sí, esa parte quedó clara. Perfecto. Sigamos. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Importante, para mostrar la existencia del límite, vamos a verificar qué cosa. Que la diferencia, supongamos que nosotros seguimos 3, 4 caminos distintos y siempre me da el mismo límite. Yo no puedo garantizar que el límite es ese. Tengo que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? Haciendo esto, calculando esto. Viendo que f de xy, o sea, la función menos su límite, el módulo, es menor que un numerito epsilon, y que este epsilon tiende a 0. O sea, esto me va a dar siempre 0, esto que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite, la distancia entre el límite, supongamos que este es el límite, y acá tengo un número epsilon, L más epsilon y L menos epsilon. Bueno, esta distancia, lo que yo estoy diciendo, que es muy chiquita, tiende a 0. ¿Y de qué va a depender esto?
este epsilon también va a depender del intervalo, de cuán cerca yo me esté moviendo del punto A, B. Acá lo tienen también. Supongamos que queremos hallar el límite en este punto. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos acercamos al punto AB sin llegar a tocar AB. Y lo que va a haber acá en la gráfica son valores muy cercanos, muy próximos entre sí. ¿Se entiende? De f de AB, por ejemplo. O f de xy. ¿Está bien, chicos? Lo que Yo esto estamos diciendo último, es que, profe, no lo entendí. bueno, suponete que vos, el punto que vos estás estudiando es el AB. Entonces vos te acercás a B, pero nunca lo tocás a B. ¿Qué va a pasar acá arriba? Yo digo arriba como podría ser abajo. ¿Qué va a pasar acá arriba? Que la diferencia entre f de AB y el valor que vos elegiste, que no es AB, es muy chiquitita, que es lo que yo te escribí acá. Esto es lo que vamos a usar para demostrar que el límite existe. Suponemos que vos querés hallar el límite, no sé, en el 1, 1. Entonces vos te acercás muy cerquita del 1, 1. Acá. Y acá también va a estar muy cerquita. La diferencia esta va a ser ínfima. Tal es así que uno puede decir que esta diferencia tiende a 0, o es 0. Es menor que un epsilon que tiende a 0. El valor de este epsilon va a estar determinado por cuán cerca vos te acerques al puntito este AB. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, mira, fíjate acá. Acá los extremos del disquito, ves que la altura es mayor. En cambio, si yo me pongo acá cerquita del AB, la diferencia de altura es menor. ¿Se ve? Sí, eso último sí. Bueno, chicos, sigamos. A ver, acá está escrito más matemático, con definición. Sea f una función de dos variables, cuyo dominio D incluye puntos arbitrariamente cercanos a B, entonces decimos que el límite de f de xy cuando xy se aproxima a B, lo escribimos como esto, que ya se lo di, y decimos que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta de epsilon. El delta es esto que está acá arriba. Existe un delta que depende de epsilon mayor que 0, tal que f de xy menos 0 es menor que epsilon. Ustedes lo que tienen que demostrar cuando vayamos a los bifes es esto. Demostrar que esta diferencia tiende a 0 o es 0. ¿Está bien, chicos? Este delta es el radio, este delta que está acá, es el cuán cerquita yo estoy de AB, es este radio. Este radio. Porque uno como yo decía, uno toma un xy que está cercano a AB, ¿está? Pero nunca nos paramos en AB. ¿Se entiende, chicos? En definitiva, después vamos a ver un ejemplo. Ustedes lo que van a tener que demostrar es que esto es 0. Si el límite existe. Si el límite no existe, ya está. No nos hagamos más problemas. Elegimos dos caminos o tres caminos. Vemos que uno de esos da distinto, chao, ya está. Decimos, no existe límite. Nos basamos en esto. Que si L1 es distinto de L2, el límite L1 es distinto de L2 porque seguido trayectoria distinta, ya digo que el límite no existe. Ahora, cuando yo sigo 3, 4 caminos y me da que el límite siempre vale lo mismo, por ejemplo 0, bueno, es muy probable que el límite sea 0. Pero ¿cómo lo voy a tener que demostrar? Por esto. Lo voy a tener que demostrar por esto. Viendo que esta distancia tiende a 0. Bueno. Calculando límites. Bueno, vamos a empezar con límites que no existen para después ver un límite que existe. Entonces comencemos vamos a estudiar siempre ejemplos sencillos que están en el origen. Hallar el límite de f de xy, que es esto, es un cociente de polinomios en x y en y, cuando xy tiende a 0, 0. Bueno,
Si nosotros evaluamos xy en 0, 0, nos da 0 sobre 0. O sea, nos da una indeterminación. No podemos decir que el límite es 0. Entonces vamos a ver qué pasa. Sí, decime. Disculpe que lo moleste. Hay un compañero que quiere ingresar a la clase y no está en espera, creo. Perdone. No sé si me escuchó Andrea, porque yo no tengo para hacerlo entrar. Está como... Sí, ¿estás Andrea? está abierta la sala. ¿Está Yo abierta? no tengo, Bueno. no tengo a nadie en espera. Está abierta la sala. Ese se fue a cálculo avanzado. Se fue a otro, claro. Sigamos, Pasale el chicos. link de la reunión. Vamos a estudiar este límite, a ver qué es lo que pasa. Y nos vamos a aproximar al 0, 0 acá, por ejemplo, a lo largo del eje X, a lo largo de este eje. Me muevo acá. Si yo me muevo a lo largo del eje X, quiere decir que ahí lo fijo en 0, es decir, voy a hacer f de x0. Ahí lo clavo en 0 y me muevo por acá. Es una forma de acercarnos, ¿no? ¿Y qué me da? X cuadrado, si y vale 0, x cuadrado sobre x cuadrado, vale 1 para todo x distinto de 0. ¿Está bien? Quiere decir que f de x0 vale 1 y a esto lo llamo L1. Obtuve ese límite. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en lugar de acercarme por este eje, me voy a acercar por este eje. ¿Se entiende? En vez de acercarme horizontalmente, me voy a acercar verticalmente, a lo largo del eje Y. Entonces me va a quedar, si x vale 0, esto es 0, me va a quedar menos y cuadrado sobre y cuadrado. ¿Y esto cuánto vale? Menos 1 para todo y distinto de 0. ¿Se entiende? Quiere decir que f de 0i vale menos 1. Esto es L2. ¿Cómo son L1 y L2, chicos? ¿Iguales, distintos? Son distintos. Son distintos. ¿Y entonces existe el límite? Acá está. Si L1 es distinto de L2, ¿qué pasa? El límite no existe. ¿Se acuerdan de esto? Volvamos acá. Tengo que un límite L1, conforme que xy tiende a B a lo largo de una trayectoria, C1. Y tengo un límite L2, conforme que xy se aproxima a B a lo largo de una trayectoria C2, donde L1 y L2 son distintos, entonces ¿qué pasa? El límite no existe. ¿Está? ¿Se entendió el problema, chicos? Sí, Y ahí terminó. No hay que trabajar más. Ya ustedes dicen, listo, no existe el límite. Ya está. Ahí se terminó el problema. Encontraron dos límites distintos siguiendo dos trayectorias distintas. Ya no tienen que trabajar más. ¿Está bien? Los límites obtenidos por este procedimiento de fijar una variable y acercarse al valor dado moviendo la otra, y viceversa, se conoce como límites iterados. Lo que hacemos es fijar una variable y movemos la otra. La podemos mover por una recta horizontal, por una recta vertical, la podemos mover por una recta inclinada, la podemos mover por una parábola. Y acá hay algo muy importante. Los límites iterados solo sirven para indicarnos cuándo no existe límite de una función en un punto. Yo utilizo la prueba, digamos, de los límites iterados para demostrar que el límite no existe. ¿Se entiende? Y ustedes me están preguntando, ¿cómo hago para demostrar que existe? Bueno, cuando ustedes hagan 3, 4 pruebitas y le das siempre... ¿Qué pasa, chicos? Tienes que estar bien para atrás. Igual está muy alta ahora. ¿Qué pasa? No está muteado. ¿Cómo? No, te vas a seguir, te sientes, o sea, ¡Micrófono! Bueno, te está haciendo mucho tiempo. Los límites iterados solo sirven para indicarnos cuando no existe el límite de una función en un punto. Si queremos ver que el límite existe, vamos a tener que medir esa distancia, ese módulo de f de xy menos el límite, que es menor que un epsilon que tiende a 0. ¿Está, chicos?
vamos a tener que hacer esto, vamos a tener que verificar que esta distancia realmente es muy chiquita y tiende a 0 o es 0. Pero mientras tanto, si yo puedo, ¿cómo es? Demostrar con los límites de Niquelov que no existe límite, joya, ya está. Joya. Bueno, acá puse uno del Stewart que no estaba, que tenía algún error. Así que lo voy a pasar a ver este. Veamos este. Supongamos que tenemos esto, xy sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Existe el límite de xy, de f de xy para xy tendiendo a 0, 0? Bueno, lo que podemos hacer es lo que venimos haciendo. Fijamos y en 0, entonces me va a quedar f de x0, me va a dar 0, porque me va a dar... me va a quedar 0 sobre x cuadrado, ¿se entiende? ¿Se entiende? Esta vale 0. Acá abajo me va a quedar x cuadrado y arriba 0. Esto es 0. Si yo hago, bueno, si x es igual a 0, ahora lo cambio, ¿no es cierto? Me va a quedar 0 sobre y cuadrado igual a 0. O sea, a lo largo del eje x y del eje y me está dando 0. Ahora, si hacemos un pequeño ajuste y decir, bueno, en vez de acercarme así, verticalmente u horizontalmente, que me da 0, ¿por qué no me acerco así? Y yo digo que y es igual a x, una recta a 45 grados. Si yo digo que y es igual a x, entonces donde dice x, pongo y. Perdón, donde dice y pongo x. Entonces acá me va a quedar, en lugar de y, ¿qué pongo? X. Me va a quedar x por x, x cuadrado. Y acá en lugar de y, pongo x. ¿No es cierto? Me va a quedar x cuadrado. Me va a quedar x cuadrado sobre 2x cuadrado, 1/2. ¿Qué pasó, chicos? Encontré por otro camino, digamos un límite L3, que me da distinto de L1 y L2. Entonces, ¿qué pasa? No hay límite. No existe límite. ¿Está bien? Uno lo que suele hacer, para no hacer tantos cálculos, en lugar de poner igual a x, pone mx, donde m es la pendiente. Si a ustedes les da que el límite depende de la pendiente, les queda algo que depende de m, ¿qué pasa? Si el límite depende de la pendiente, ¿existe el límite? Voy a obtener un montón de trayectorias de acuerdo a la pendiente que elija. Entonces, si el límite depende de m, ¿qué digo? Que el límite no existe. ¿Se entiende? Bueno, por ahí Andrea les hace alguno en la práctica. Entonces ahora vamos a ver uno. También uno se podría acercar por parábola, es decir, poner igual a x cuadrado y me acerco por una parábola. Uno también podría hacer eso. Uno se puede acercar a estos puntos poniendo igual a mx igual a x cuadrado. O sea, nos podemos acercar por rectas, por parábolas o así horizontalmente y verticalmente. Acá es particularmente sencillo porque está en el 0, 0. Si estoy en el 1, 1, por ejemplo, ahí va a cambiar. Yo en la teoría doy el ejemplo más sencillo. Después en la práctica ya viene un poquito más complicado el ejercicio. Bueno, vamos a hacer un límite que exista. Pero antes les tengo que dar algo, les tengo que recordar algo, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros tenemos el límite de xy tendiendo a AB, de x. ¿Cuánto vale? El límite de x, de xy tendiendo a AB, vale a, porque x tiende a. ¿Se entiende? Si yo tengo el límite de y para xy tendiendo a AB, vale b, porque y tiende a b. Y si yo tengo el límite de una constante c, de xy tendiendo a AB, el límite es esa misma constante. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que les acabo de decir, chicos? ¿El concepto? Sí, sí. ¿Se entiende? Bueno, no sé si tienen papel y lápiz.
Pero bueno, a lo mejor convendría para hacer este problemita. Supongamos que tenemos este límite. Que este límite vamos a ver que existe. 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Este límite. Bueno, hagamos todo. Hagamos los recta horizontal, recta vertical. La recta horizontal, ¿qué haríamos? Por ejemplo, y vale 0, ¿no es cierto? Si y vale 0 me quedaría 0 sobre x cuadrado. Si x vale 0 me quedaría 0 sobre y cuadrado. Podríamos acercarnos por una recta igual a x, nos volvería a dar 0. Por una parábola nos volvería a dar 0. Entonces ahí empezamos a sospechar de que realmente el límite es 0. Fíjense acá lo que dice el Stewart. Se puede mostrar que el límite a lo largo de cualquier recta que pasa por el origen es 0. Eso demuestra que el límite dado sea 0, pero los límites a lo largo de las parábolas y igual a x cuadrado, x igual a y cuadrado también resultan 0. De modo que comenzamos a sospechar, fíjense la palabra que usa el libro, comenzamos a sospechar que existe el límite y que es igual a 0. ¿Está bien? Porque probamos 4 caminos distintos y siempre nos da 0. ¿Está? Entonces, para probarlo, nos fijamos en la distancia que hay entre f de xy y el 0, que es el límite. Esto sería la función menos su límite, que vale 0. Es esto que yo les escribí acá, chicos. Es esto. Esta es la función menos el límite, que en este caso el límite sospechamos que es 0. Lo que tenemos que ver, en efecto, que esto tiende a 0, que esta distancia es muy chiquita. Entonces, comencemos. Bueno, el 0 lo saco, me va a quedar el módulo de esto, ¿está bien? El 0 no me cambia nada. El elemento neutro para la suma y resta, ¿de acuerdo? Bueno, el módulo de esto lo puedo escribir como, dado que x cuadrado es positivo, y cuadrado también, lo escribo como 3x cuadrado, módulo de y, x cuadrado más y cuadrado. ¿Esto lo entendieron todos? ¿Por qué pasé de acá a acá? Dejé solo Sí, sí. los módulos en y, el valor absoluto, ¿no? Bueno, ahora fíjense, chicos, x cuadrado, este número, es menor que x cuadrado más algo. Es menor o igual. ¿De acuerdo? Si yo a x cuadrado le sumo algo, esto, si yo a x cuadrado le sumo algo, es más grande que x cuadrado. Debido a que y cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Hasta ahora estamos? Por lo tanto, si yo hago x cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado, ¿qué pasa? Si yo tengo algo dividido por algo que es más grande, ¿cuánto da eso? Da menor o igual que 1. ¿Está bien? ¿Todos se dan cuenta que esto es menor o igual que 1? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, por lo tanto, yo ahora esto lo podría escribir. Puedo decir que esto es mayor o igual que 0, seguro, ¿no? ¿Todo esto es mayor o igual que 0? Sí, es mayor o igual que 0. Y es menor o igual que 3 por módulo de y. ¿Por qué? Porque si yo digo que esto es menor o igual que 1, bueno, como todo esto es menor o igual que 1, lo reemplazo por 1. Entonces me va a quedar menor o igual que 3 módulo de y. ¿Hasta acá me siguieron? Chicos. Sí, sí. Yo, profe, hay una cosa que no Pregunten con tranquilidad, vamos. le encuentro como mucho sentido. Ahí cuando dice que después del x cuadrado menor o igual a x cuadrado más y cuadrado, debido a que y cuadrado es mayor o igual a 0. Sí. Pero no podría, si fuese igual a 0, no tendría sentido esa inecuación. No, porque vos fíjate que te dice x cuadrado es menor o Ah, igual. claro. Puede Sí, menor. ser igual o menor.
Puede ser igual o menor. Bueno, llegamos todos acá. En realidad esto que está acá, lo reemplazo por un 1. En lugar de escribir x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, lo reemplazo por 1. Por eso acá me quedó 3 módulo de y. ¿Está bien, chicos? Sí, bueno. sí. Y ahora voy a utilizar el teorema de compresión. Acá el Stewart le llama el teorema de emparedado, el teorema de compresión. Voy a tomar el límite acá, acá y acá. Voy a hallar el límite de xy tendiendo a 0, 0 de esto. ¿De 0 cuánto vale? 0. Y el límite de esto, de xy tendiendo a 0, 0, ¿cuánto vale? Si yo voy a tender xy, en este caso y a 0, ¿cuánto vale? 0. O sea, si esto vale 0 y si esto vale 0, ¿cuánto vale lo que está en el medio? 0. 0. Ahí. Por lo tanto, ¿qué pasó, chicos? Por lo tanto, ¿cuánto vale el límite? 0. ¿No es cierto? Concluimos que el límite de xy, de esta función, el límite de f de xy para xy tendiendo a 0, 0, vale 0. ¿Se entendió? Lo que demostramos fue, ¿qué cosa? Que esta distancia es muy chiquita. ¿Se entiende? Bueno. Bueno. Recordar que para demostrar la existencia de un límite debemos verificar ¿qué cosa? Esto. Que esta distancia es muy chiquita, menor que un número epsilon que tiende a 0. Los límites iterados, lo que estuvimos viendo ahora, solo nos sirven para demostrar ¿qué cosa? Que el límite no existe. Si después de haber calculado el límite por varios caminos siempre nos da el mismo valor, podemos sospechar que ese valor es el límite, pero habrá que verificar que cumple esto, que esta distancia es muy chiquita, que esto tiende a 0. Esto significa que el valor absoluto del valor de la función menos su límite tiende a 0. Y ahora les voy a dar la definición de continuidad, que es similar a la de... Sí. Una consulta, ahí justamente dice, si siempre nos da el mismo valor, podemos sospechar que ese valor es el límite. Es decir que, ejemplo, ¿no? Para darme cuenta de si estoy haciendo las cosas bien o mal. De repente Sí. estoy haciendo los límites iterados y me da 0, 0, 0, como ocurrió en este caso, ¿no? Y después Claro. calculo el límite y me tiende a otro número. Claro. No. Significa Acuérdate, que está esta mal lo que diferencia, ojo, esta diferencia tiene que ser 0. Porque, guarda, acá en vez de 0, puede haber un 1, el límite puede ser 1. Yo les di un ejemplo muy, muy sencillo, porque es más fácil trabajar con un límite que da 0, pero acá este límite podría ser otro número, podría ser 1. Sí, sí, sí. Yo Pero no digo esta que el límite debe ser distancia tiene que tender a 0, tiene que ser muy chiquita esta distancia. Esto, si el límite existe, esto es 0. ¿Entendés? Ok. Sí, sí. Bueno. Continuidad. Una función de dos variables se dice continua en AB si el límite de f de xy para xy tendiendo a b es f de AB. ¿Está bien? Es la función evaluada en el punto. Decimos que f es continua en D si lo es en cualquier punto AB en D. Bueno, y acá terminé. Bueno, no puse ejercicios de continuidad. No puse ejemplos. Bueno, ¿vos vas a dar continuidad hoy, Andrea, o pensás llegar con algún ejemplo? No creo, Edu, porque el límite es largo. Es largo. Pero es lo Bueno, mismo. sí. Igual continuidad es lo mismo que límite. Es lo mismo, sí, sí. Bueno, chicos, decime tranquilo. ¿Puede pasar la segunda imagen que llegué tarde y no puede Dale. sacarle? Ahora te lo voy a ver. Este tipo de funciones. Funciones definidas de R2 en R. R2 es el dominio de
La gráfica está arriba del dominio y se puede representar. Nosotros no les vamos a pedir que grafiquen la función porque es muy difícil. A lo sumo las graficarán con el matemática o el GeoGebra. ¿Está bien? Bueno. Y después